cómo se enamora un corazón con un... La historia del nombre es muy largo porque inicialmente se iba a llamar Luna Negra. Como que fue el nombre, al inicio todo el mundo, no sé, como en un punto, casi todos hablamos de la película con ese nombre. La pusimos un momento como azaroso, porque la actriz, la protagonista es Luna, y el otro le decimos negro al protagonista. Entonces pusimos como Luna Negro, de hecho había puesto yo como para la carpeta donde guardamos los documentos, como las tarjetas de video. Y a mucha gente le gustaba ese nombre, pero otra gente decía que parecía nombre de telenovela. Y luego empezó, nada, una búsqueda, la verdad encontré un nombre muy difícil. Y me gustaba el tema de Días Extraños porque siento que para los personajes en sí no son extraños, pero seguramente para los espectadores en general van a ser días muy particulares, lo que viven ellos acá. Ponle que cuando estamos haciendo la película se armó un ambiente de rodaje, ¿sabes? Como incluso casi 1 o 2 meses antes, con todo el equipo técnico nos comenzamos a juntar mucho en esta casa y había también como una especie como de gran fiesta frente a lo que se nos avecinaba. Y había un poco, casi esos días, muchas de las ideas incluso que me surgieron de la película era a través de esos días. Un día, por ejemplo, vi a la actriz bailando una cumbia colombiana con una cierta vestimenta y me quedé mirándola y yo dije, uy, esa escena tiene que salir. Y creo que una de las mejores, pues, de las escenas que más me gustan de la película surgió así, como con ese vínculo entre nosotros y como tú dices, es lo que más o menos uno vive acá. Obviamente, siento que algunas situaciones llevadas al extremo, pero en esencia es eso, la fiesta de colombianos es más o menos así, ¿entiendes? En unas terrazas, en barrios raros, con salsa y con un par de extranjeros y sí, lo que dices es cierto. Yo siempre tuve la sensación de que en general el grupo eran como extras de la universidad, ¿sabes? Como bien tú decías, sobre todo como en los primeros años, nada, se van perfilando ciertos directores, ciertos fotógrafos que comienzan a llamar a todos los proyectos. Y yo siento que en el grupo nuestro, creo que ninguno se destacaba, real, es decir, no se destacaba, no hablaban de ellos, ¿me entiendes? Y me gustaba eso porque yo sentía que era gente que tenía muchas, pues, no sé, el fotógrafo, por ejemplo, es una fotografía increíble, y mucha gente no lo conocía. Entonces como que una de mi búsqueda fue que tanto los actores como incluso la música que le hizo mi hermano, bueno, muchos de estos elementos que construyeron en la película era gente que no fuera muy conocida. De igual manera la universidad le ayuda a todos. Pasa que nosotros sí tenemos es una generación muy grande de colombianos que estudian cine en la Universidad del Cine y sentíamos que están empezando a surgir cosas. Hans, por ejemplo, que fue el que hizo el corto, que está en corto en competencia, también estuvo. Él con otros colombianos estaban tratando de hacer un proyecto también por medio de la FUC. Y bueno, ese quedó como en veremos. Pero sentíamos que ya se venía a venir algo de colombianos. Siento que estos protagonistas están sobre todo solos, ¿me entiendes? Y sentía que esos espacios acompañaban un poco más a la soledad de sus personajes. Es decir, como que siempre tratamos de buscar lugares donde no se viera casi nadie. Y obviamente su forma de ser y su forma de vincularse daba más como para estos espacios un poquito más industriales, un poco más apartados. Eh, Además que también encontramos mucha belleza en esos como lugares, no sé, por ejemplo La Boca, Constitución, todo eso. Hay lugares muy lindos, porque también está la zona más vieja de Buenos Aires, como es algo también que va muy en contra de lo que tal vez se filmaría en Bogotá, porque no hay casi nada viejo, ¿entiendes? Lo más viejo sería como medio pintoresco. Entonces nos parecía lindo eso, como unos lugares
no tan pintorescos. Yo tuve la oportunidad de escribirle, agradecerle y él me decía algo, yo a Sergio no lo conozco, nunca lo he visto, y él me decía algo que me parecía muy interesante, era como la posibilidad de que la película haga ruido y que se llegue, que haya como resonancia y que llegue hasta Colombia. Y efectivamente lo consiguió con ese comentario. Y cuando, bueno, se armó la polémica, yo al principio pues estaba como medio asustado, pero veíamos que pues llegamos a la conclusión de que no hay una mala publicidad, sino simplemente publicidad, comenzó a conocerse. Como sabías, la película empezó en un taller de ellos, en clase. Eh, Creo que yo nunca me dijeron algo como, y esto no lo hagas. Más bien eran diciéndome muy bien, seguí. Entonces mostramos el primer ejercicio, les gustó, a ver, trae otro, llegamos con el segundo ejercicio, les gustó más. Y más que todo como con esa aprobación, digámoslo así, nos fue dando como confianza a todos. Porque siento que muchas veces, nada, uno como director que apenas está empezando no tiene la confianza suficiente y uno tiene que agarrar un equipo técnico y darle esa confianza. Y si uno no la tiene, ¿cómo hace? Entonces para mí era muy positivo porque en esas devoluciones de ellos, que fueron muy positivas en ese momento, hizo que me diera confianza a mí, que le diera confianza al equipo técnico. Otro profesor que a veces iba a clase y me dijo algo muy bueno y fue como, pues que yo le preguntaba como, venga, ¿será que mando a revisar el guión o cosas así? Y me dijo, ustedes les están fluyendo las cosas. Si en algún momento se estancan, hágale, pero si no, siga con ese rumbo. Y creo que esa fue como lo más positivo. Yo siento que un gran acierto fue el modo de producción que tomamos, que fue algo muy, no sé, el hecho de que ya había contado, como que no hubo mucho tiempo de preparación para un guión, no hubo mucho tiempo ni de preparación con los actores, ni de nada. Es decir, prácticamente el fin de semana antes de empezar el rodaje, yo todavía se estaba cerrando el guión, más o menos. Es más, cuando empecé a filmarlo, habían cosas todavía que pensamos que íbamos a encontrar en el camino. Y siento que eso le da que le da cierta frescura. De hecho, hay una cuestión como hasta de imperfección, de suciedad, que para mí es muy positivo porque es como, es decir, es más normal que en el cine colombiano veamos como todo muy prolijo, como con travelings y bueno, un montón de cosas. Y como creíamos que le falta un poco de mugre también a ese cine, ¿me entiendes? Un cine mucho más, eso, más callejero, más sucio, también es posible. Siempre hay muchas cosas, ¿me entiendes? Alguien me dijo algo muy bonito y era como que decía que un director nunca termina una película sino que la abandona, ¿entiendes? Y yo siento que en un momento, no sé, en el montaje nos surgían ciertas dudas, pero bueno, otra persona pudo ver la película y dijo, no, el montaje ya está, ¿entiendes? Obvio que tiene debilidades, obvio que podría construirse mucho más el guión, no sé, pero me parece que también es su fortaleza, ¿me entiendes? Entonces ahora siento que esa fragilidad, de hecho, hubo un amigo nuestro que vio la película y veía que todos los elementos que nosotros tomamos eran los que están en nuestro universo. Esta casa, por ejemplo, que era mi casa, o veía que el protagonista es mi primo. Entonces él me dijo, yo comencé a ver la película y dije, no, esto es una mentira, ¿me entiendes? Y me dijo, y comenzó a funcionar, y comenzó a funcionar, y comenzó a funcionar, y en un momento dije, oh, qué bien lo hicieron. Como que él decía, en cualquier momento se va a caer porque es muy frágil, y el sentir que a pesar de esa fragilidad funcionó. Entonces yo siento eso, como que obviamente pueden haber puntos débiles, pero para la historia supo agarrarlos. ¿Cómo te parece que un señor que se quería suicidar agarró, se llevó a una montañita, un revólver, tomó veneno, se prendió fuego, se colgó y cuando se colgó se iba a disparar y en vez de dispararle en la cabeza le disparó a la cuerda, entonces la cuerda se rompió, entonces salió rodando por la montañita y abajo de la montañita había un lago, entonces se apagó el incendio y del impacto de la rodada vomitó el veneno. Entonces
chao veneno, chao incendiada, chao colgarse, chao revólver. Y encima lo rescató un señor que andaba por ahí con una canoita. Se lo llevó para el hospital y se murió. ¿Y sabes de qué se murió? ¿De qué? De hipotermia. ¿En serio pasó eso? No, él lo inventó.